Bueno, una sintonía que hace un tiempito que no se escuchaba en este medio de comunicación, pero que felizmente ahora la hemos retomado. Es la sintonía del amigo pues Henry Lam. Henry, bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Y bueno, todo muy bien. Bueno. Sí. Bueno, iniciamos este apartado nuevamente en esta temporada para pues darle, pues yo creo que suficientes razones para creer que hay otra lectura de las cosas en la vida, que tiene mucho más espiritualidad, que tiene mucho más de lo que es en sí, pues ese análisis profundo de las cosas y mucho menos materialidad de lo establecido, de lo que viene de atrás, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de algo, cosa que se acerca el Día de los Muertos, los fallecidos. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre la muerte, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la muerte en esencia en sí es un gran paradigma, ¿no? Uh-huh. Pero yo primero quiero explicar el proceso que hay primero antes de la muerte. ¿Por qué se produce la muerte? ¿Ves? Uh-huh. Entonces, la muerte es un proceso, diríamos, homostático. ¿Qué es un proceso homoestático de la muerte? Un proceso homoestático de la muerte es la variedad que le influye a ella, por lo menos en el ser humano. Puede ser enfermedad, accidente, suicidio, asesinato. Uh-huh. Sí, la muerte propiamente. Sí, entonces, o qué sé yo, un terremoto por causas naturales. Sí, tiene una gran variedad de formas. De formas, pues, para entrar ahí. O decimos, la diferentes tipos de causas que toque. Eso se llama hacer un proceso. También están los homicidios. Todo esto, ¿no? Bueno, entonces la muerte físicamente es simple y llanamente la culminación de la vida, ¿ok? En el sentido físico, ¿no? Pero hay una esencia, nosotros no nos hemos acostumbrado, yo creo por influencia religiosa, de que nosotros la vida, para prepararnos a la muerte, normalmente siempre tiene que ser en función de un sacrificio, en una angustia, a veces en una agonía. O sea, hay factores externos, pero que han sido factores influenciados por la cultura, diríamos, religiosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? En muchas religiones, incluyendo el cristianismo, por ejemplo, la muerte, después hablábamos de la parte de la espiritualidad, ¿no? Es decir, la muerte es como una negación de la vida. Uh-huh. ¿Ok? En ese sentido. Y todas las religiones, más o menos, llegan también en ese sentido. ¿Ok? Entonces, es como la muerte como una negación de la vida. Entonces, la idea es una idea plutoniana, o sea, que Escorpio rige la muerte y Plutón es el regente de Escorpio. Entonces, es revertir la concepción, ¿entiendes? O sea, es plantearnos, coño, ¿cómo hacemos nosotros para vivir simple y llanamente el poder de la vida? Tú estás ahí sentado y estás aquí porque coño, todos los días que tú te paras, uno lucha por la vida. Uh-huh. ¿Ves? La vida es lo que tenemos, simple y llanamente, es lo que tenemos en ese cuerpo. Yo siempre digo que es el único solar que tenemos, la única propiedad que tenemos es nuestro cuerpo, nuestra, digamos, alma, y hay que cuidarla, ¿no? Entonces, por eso es que incluso en los momentos de soledad, de absoluta soledad, cuando te encuentras tú contigo mismo en la enfermedad, en la adversidad, o incluso en el éxito, porque hay gente que igual tiene éxito y no tiene con qué compartirlo, cuidado, ¿no? Y la felicidad propia, pero no con otras personas. Y en cualquier caso, en ese momento es cuando te das cuenta de la importancia que tiene eso, el ser vital, el sentirte vivo, ¿no? Incluso en momentos determinados donde ya sabes incluso que estás a punto de transgredir, de pasar de un mundo a otro, que tus días están contados materialmente en esta tierra. Así que estamos hablando de algo que es ineludible, eso está claro, y que por mucho que uno y el ser humano le haya echado pues mucha tecnología, mucha medicina, muchos adelantos, todavía de 120 para arriba es muy raro el que pasa, con calidad incluso, ¿no? Sí.
Bueno, se dice que para la era de Acuario la evolución de la humanidad va a aceptar que más o menos la gente pueda durar unos 150 años. Sí, ¿no? Sí, Acuario es muy interesante. Hoy día volvemos a hablar sobre Acuario. Sí, ¿no? Que estuvimos hablando en la última temporada sobre el efecto de esa era acuariana, y también importantísimo el hecho de que la mentalidad del ser humano tiene que cambiar. Sí. Nos lo dijiste, Henry. Es decir, toda esa evolución que tenemos que tener hacia ese concepto de vida y de muerte pasa necesariamente porque el ser humano al final cambie, pase la línea, deje atrás algunos conceptos manidos, anquilosados en el pasado y se aventure y se arriesgue a Sí, ser permeable con otros, no nuevos. Por eso digo, que nosotros tenemos que revertir nuestra cultura completamente y buscarle más esencia a la vida como tal. ¿Pero a qué te ¿Ves? refieres con esencia? ¿A qué te refieres? ¿Significado? O sea, que la vida tenga una continuidad, o sea, tanto cuando tú estás en vida y también que tenga una continuidad después de tu muerte también. ¿Ves? Pero, Una muerte en vida. pero es incompatible, ¿no? Porque el concepto de vida y de muerte ya Sí, se sí, antepone, ¿no? Sí, no. Lo que pasa es que... Tú dices vida más allá de la muerte. Sí, entonces no, porque es que después vamos a mantener otro proceso de entender esto. Porque es la combinación, diríamos, de lo visible con lo invisible. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, bueno, cuando yo digo de cambiar nuestra estructura, que a nosotros, tú jamás en la televisión te van a enseñar a decir cómo tú tienes que vivir, cómo es que tienes de verdaderamente alimentarte, bien alimentado, Uh-huh. sin la industria la comida chatarra, pues. Sí, ¿Ves? sí. Que es demasiado dañina a la humanidad. Uh-huh. Entonces, oye, ¿cuáles son los nutrientes importantes? Depende de la persona, en su examen de sangre, cuando se hace una analítica, qué sé yo, qué le falta, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, todo esto, o sea, la idea es siempre buscar la voluntad de vivir. Uh-huh. Esa es la idea esencial. La voluntad de vivir. La esencia, en esencia, es la voluntad de vivir, el poder de la voluntad de vivir. Bueno, oye, entonces vamos a vivir ¿cómo? O sea, es como decir, oye, pero vamos a buscar la forma, primero la alegría, el amor. Ve, coño, vivir con alegría. Son muy pocos. Yo digo, aquí estoy muy poco, que la gente son alegres de vez en cuando, pero en esencia es muy poco la alegría, muy poquito. La demuestran sobre todo, ¿no? Exteriorizan, te refieres, ¿no? Hay pueblos Sí, que lo sí. hacen de otra manera, pero lo que sí está claro es una cosa, que ese concepto que tú nos estás diciendo de La lucha voluntad de continua, vivir. de lucha continua con la vida, no se refleja muchas veces en la cantidad de dinero que tengas en el banco, ni en lo que tú tengas de posesiones, ni nada. Exactamente. Está simplemente en el beso de un nieto, en el abrazo de tu esposa, en el abrazo, no sé, el compartir familiarmente con tus hijos, el de salir con un amigo, con un conocido, no sé, hay tantos valores que están ahí por medio y que conforman la vida diaria, pero lamentablemente no son tan apreciados como los otros que estamos hablando del éxito profesional, del éxito económico, como digo, ¿no? Sí. Bueno, entonces viene ahora, como decir, la parte mística de la muerte. Hay un momento que viene siendo la transición en el que tú estás ya yéndote y no, o sea, estás en el proceso, Sí. en la etapa final de ella. Sí. Y ese es un momento diríamos, de transmutación en este momento, ¿ves? Porque yo seriamente creo que nosotros tenemos un espíritu y en el momento ya donde el espíritu sale de tu cuerpo, ¿ves? Uh-huh. Y yo creo seriamente que él después tú reencarnas en otro ser, Sí. ¿no? La reencarnación es un proceso de quinta dimensión Uh-huh. dentro del proceso de la vida. Es un proceso de quinta dimensión. De quinta dimensión. Entonces, aquí y es un proceso de transmutación de la muerte. Sí. ¿Ves? Porque la muerte es un proceso también de transmutación. Es decir, de cambio. Astrológicamente lo rige el planeta Plutón. Sí, transmutar, para que la gente entienda, estamos hablando de cambiar de sitio, para que ustedes entiendan. Es decir, transmutar significa irte a otro plano, a otro sitio, ¿no? Y transponer, como decimos nosotros en Canarias, ¿no? En el sentido de que se trata de irse a otro plano, pero que continúe
otro tipo de vida, quizás a lo mejor otro tipo de concepto que se puede llamar vida o no, pero que continúe. La palabra es continuar, ¿verdad? Sí, por eso es que se llama una transmutación. Sí. Entonces, ese proceso de transmutación es un proceso, diríamos, oye, el más, es donde ya diríamos que la muerte se convierte aquí en un enigma y se queda en un enigma, ¿ves? Y es bueno que se quede como un enigma, ¿entiendes? Y ¿Tú crees que si nosotros supiéramos lo que hay después de la muerte, nuestras vidas serían diferentes, verdad? Por supuesto, claro que sí. Sería objeto de compra, de venta, bueno. Entonces, uno de los principios de esta transmutación es el enigma, ¿ves? Porque es un enigma. Es un enigma. Simplemente en la forma, pero en ese enigma es un enigma de transmutación. Entonces ya eso sería conversación de otro plano, que lo podíamos hablar en otro tema, porque entonces ya entraríamos ya en el campo de la espiritualidad como tal, ¿ves? Y la conexión también, que es muy importante, la conexión de tu alma como tal, ¿entiendes? Entonces el alma, el alma ya es un proceso también que también transmuta también, transmutación, una transmutación del alma, ¿ves? Porque diríamos, es la que va, es la continuidad después de la vida también, ¿ves? Y el que si los procesos dentro de esta parte, diríamos la parte de, es como si es la misma continuidad, ¿ves? De la vida en el sentido del morir y renacer, como el ave fénix, ¿ves? Entonces, hay un proceso también de muerte-vida. Algo tiene que morir para algo nacer, ¿ves? Entonces, este es otro proceso, diríamos, también de transmutación, el proceso de que algo muere para que algo nazca. Fíjate, mira, astronómicamente, el Sol muere dentro de 5.000 millones de años, más o menos, y el Sol empieza a agonizar, ¿ves? Porque el Sol tiene un combustible interno que se llama helio. Y cuando el helio se le va a ir acabando, el helio va a ir, cuando el helio se acabe, entonces ya el Sol entonces empieza a crecer, llegar, y después explota y muere, pues. Y dentro de la ceniza del Sol, entonces nace otro solcito, ¿entiendes? Es un proceso que está en el universo. Bueno, estamos contestando a uno de los... Es que resulta que uno de los oyentes me dijo, Isidro, te voy a mandar una cosa para que Henry Lam te diga. Dice, ya que ibas a hablar de la muerte, alguien me dijo, Isidro, ¿le puedes preguntar a Henry Lam sobre qué actitud debemos tener hacia la muerte si hay gente que no la acepta y que obviamente... bueno, lo dice más que nada porque uno de sus familiares murió, la pareja, y no quiere seguir viviendo. Le cuesta mucho el afrontar el día a día, ya que le falta su compañero. Entonces, ¿qué le podemos decir? Oye, mira. Yo sé que tú no eres un hombre de consejos directamente aquí en la radio, pero sí en tu trabajo. Pero ¿qué le podemos decir? ¿Qué ilusión? ¿A qué tiene que agarrarse una persona? Oye, mira, lo que estamos hablando, primero tiene que agarrarse a la vida. Empezando, eso es un principio fundamental. La importancia, oye, que tiene que la continuidad, romper, mira, a veces fuerte, a veces, oye, te dará todo. Yo te digo, nosotros éramos 7 hermanos, a mí se me han muerto 4 hermanos y eso a mí me ha pegado terriblemente y todo. Pero uno tiene que seguir en la vida, tú tienes que continuar tu vida, no sé, por miles de causas. Y eso son cosas que tú tienes que romper. Claro, lo que pasa es que depende la parte mental de la persona, porque no todas las personas tienen la misma mentalidad. Sí. De que con tu voluntad y tu mente tú puedes lograr muchas cosas y romper todo eso. Y mucha gente tiene la mente un poco débil y que le cuesta por eso y todo. Entonces, primero es difícil y todo, pero quiera o no quiera, tienes que tratar de olvidar el pasado. Haya sido bueno, haya sido malo. Sí. Eso es algo fundamental. Tú tienes que olvidar el pasado. Es decir, hacer una limpia en la mente de olvidarte del pasado. Haya sido bueno o malo, lo que sea, está X. Salir del pasado. Romper el pasado lo más que tú puedas.
y prepara tu presente para que hagas una buena proyección de futuro. Y tú vas a ver que te viene una nueva visión. Pero en ese sentido, dejar atrás el pasado a lo mejor significa también pedir perdón en algunos casos. También significa también pues bueno, reconocer los éxitos, acercarte a la gente que igual estabas alejado, ¿no? Es dejar las cosas en paz. O haya sido malo. Sí. Tu pasado haya sido el momento excelente, malo, todo eso tienes que olvidarlo, tienes que transmutarlo. Sí, pero por lo menos sentirte en paz contigo mismo, primero que nada. Claro, ¿no? y hacer meditaciones, es muy bueno, las meditaciones son excelentes. Uh-huh. Yo hago muchas meditaciones, hago muchas. Sí, la verdad que la meditación, la oración es un factor que en este último, pues vamos a decir que estas 2 últimas décadas, o 3 décadas incluso, lamentablemente ha descendido mucho, ¿no? Yo recuerdo como antes había mucho más grupos que se reunían para digamos que rezar en el caso de algunas religiones, o incluso meditar a la salida, a la puesta de sol. Ya no se oye nadie de eso. Sí, Antes yo me acuerdo de asistir más de una ocasión a la Playa del Socorro, a Playa Jardín, incluso en la Isla Baja, a ese momento de celebrar la llegada del día y celebrar la ida del día, ¿no? Claro. Con la esperanza del día siguiente, ¿no? Y otra cosa extremadamente importante es trabajar tu yo interior, tu yo. Claro, en la muerte es la eliminación del yo, es la culminación del yo para integrarte al universo del todo. Uh-huh. ¿Ves? En la muerte es la eliminación del yo para integrarte al universo del todo. Sí. Pero en este caso es como decir, tienes que trabajar ese yo interior, ¿ves? Porque es muy poquito la gente te digo que trabaje ese yo interior, porque nuestro yo interior, en nuestra interioridad hay todo un universo, mira, ahí están nuestros sueños, nuestra imaginación, la fantasía, todo, el inconsciente. Bueno, hay todo un universo en ese yo interior, hay una ricura dentro de ese yo interior. Yo sé que el tema para muchos, lógicamente, y más con ese concepto que lógicamente, por la cercanía también del Día de Difuntos, pues tenemos sobre la muerte. Pero claro, se nos terminan los 20 minutos asignados. Y yo lo único que sí te digo es que, bueno, recordarle, yo le preguntaba a Henry, ¿sabes si está el aforo completo o no? Que se informen en el área de cultura, sí, ¿no? Para hacer una invitación el día 26 de octubre a las 7 de la noche en Casa de la Parra. Eso queda aquí en Los Realejos Bajo, ¿no? Sí. Cerca de la iglesia. Uh-huh. Y el tema va a ser sobre ciencias ocultas, misticismo y el espíritu. Sí. Muy bien. Bueno, ahorita hablé algo sobre un poquito adelante, pero también pues como es parte de la propaganda y todo. Bueno. Y también voy a promocionar mis consultas cartas astrales. Adelante. Si alguien está interesado en una carta astral, 666-871-192. Bueno, y también tienes Facebook, sí, tengo Facebook. ¿Cómo aparece en Henry Lam? Sí, Henry Lam. Henry Lam, con H-Y, sí. Henry Lam. Ahí tienen, porque, bueno, hay mucha gente que, yo recuerdo como en las temporadas anteriores, Henry Lam nos hizo varias cartas astrales a muchas personas, y es tremendo, los compañeros nos quedamos sorprendidos del grado de conocimiento que tenía de nuestras vidas sin conocernos de nada, y después también mucha gente que confió en él y que, bueno, pues mejora. No hay duda que una carta astral es como, en cierta manera, como un mapa de ti mismo que te avisa de cosas y te dice de otras que te han pasado, pero lo más importante es prevenir las cosas y sobre todo aquello que no te pueda venir bien, ¿no? Bueno, entonces un saludo, pues. Venga, un saludo ahí. Ahí te están viendo, venga, un saludo.